Yo quiero agradecerle la posibilidad de compartir este rato de experiencias, de militancia, de año de historia. Cuando subí al local me acordaba, yo cuando vine a estudiar a Buenos Aires, año 82 fue Malvinas, 83. Obviamente que ya militábamos en la secundaria de otros tiempos, pero los compañeros me llevaron primero a la unidad básica en la calle Chile, que el que me recibió fue el secretario hoy de culto, Guillermo Olivieri, y después me trajeron designado a la unidad básica, la 11, en la calle Ayacucho, por acá. Y la unidad básica tenía estas características, la característica que debe haber tenido este local hace 30 años. Y recordaba aquel momento de militancia, de discusión, de dificultades, de incertidumbre. Lo primero que, por lo menos quiero compartir con ustedes, es que este es un tiempo histórico que nuestra generación, yo tengo 50 años, no creíamos que la política nos iba a dar la posibilidad de vivirlo. Y esto está en el orden de lo interno, esto está en el orden de las convicciones. Nosotros no somos la generación diezmada como la de Néstor, somos la generación de la democracia que militó con los sueños de volver la democracia y con saldar la deuda con los 30.000 compañeros que no estaban. Y Néstor vino a restituirnos, primero los sueños, porque hoy cuando uno se acostumbró a convivir con los juicios por la memoria y la verdad, y la persecución de los delitos de lesa humanidad, pero hasta hace una década estaba cerrado, era imposible ver a los represores dueños de la Argentina detrás de una reja. Y esto lo pudo la política. Y cuando uno habla de la política, no está hablando de cosas abstractas, está hablando de la propia coherencia interna que cada uno tiene. Es bueno, en este tiempo, que la primera respuesta política que nosotros tenemos que darnos como generación, que ha convivido 30 años de democracia en un proceso de restitución de sueños, de reparación de ideales y de proyección de nuevos desafíos, nos preguntemos a nosotros mismos qué sentimos y qué queremos para este tiempo. El peronismo tuvo siempre la originalidad de construir la propia respuesta al desafío de cada momento histórico. Y como uno no se baña 2 veces en las aguas del mismo río, tampoco cada día tiene la misma respuesta. Lo que tiene sí es la coherencia, la identidad, el sentido. Por esto es un tiempo para nosotros, como generación, como militantes políticos, de construcción de la originalidad de la respuesta que requiere este tiempo. Por lo tanto, los militantes peronistas, que tenemos un profundo sentido popular, un profundo sentido de comunión con la identidad de lo que vivimos junto a nuestro pueblo, hay un primer sentido que es común. Para nosotros la política es marcha de nuestro pueblo por la liberación nacional y social. Nosotros no somos liberales. Muchos compañeros incluso tienen la confusión. Creen que esta es una competencia individual, de carreras y de honores personales. Para nosotros la política es la construcción de una marcha de un pueblo que se realiza, y si no se da esa realización de nuestro pueblo, nos habremos condenado por egoístas. Entonces, nuestro mensaje, y acá está la trascendencia del sentido de nuestra militancia política, no es la búsqueda de una mejor posición individual. En realidad es la lucha por la liberación nacional y social de nuestro pueblo y por lograr una Argentina que haya igualdad de oportunidades y realización para los 40 millones. Esto creo que es quizás la razón primera que como militantes políticos tenemos. Si nosotros renunciamos a este sentido de lucha y de marcha por la liberación de nuestro pueblo y también la personal, renunciamos a razón de ser de la política.
¿Qué nos diferencia con los liberales? ¿Qué nos diferencia con la reproducción del orden establecido? La reproducción del orden establecido reproduce operadores, tecnócratas, profesionales del sistema que tienen que responder con la nomenclatura de los intereses del sistema. El peronismo tiene la responsabilidad de tener la frescura, la originalidad, de interpretar lo que vive, siente y la aspiración de nuestro pueblo. Y esta es la primera diferencia, de ser parte de un movimiento nacional y social, con una visión humanista y trascendente. La centralidad de nuestra visión está puesta en el hombre. Por eso, ¿por qué hay tanta diferencia entre Cristina Fernández de Kirchner o entre Néstor y el resto de los dirigentes políticos de este tiempo? Porque tienen el sentido de la novedad, de la originalidad, de representar lo que le pasa. Claro, fuimos a Naciones Unidas. ¿Qué nos pasó en Naciones Unidas? Cristina hablaba de tres cosas que a los argentinos nos pasan, pero que no entran en la categoría y en la nomenclatura del orden establecido. Primer tema. Dice, a nosotros no hablan de colonialismo. Nosotros tenemos la usurpación colonial sobre la isla Malvinas. Entonces, sáquense la careta. En Naciones Unidas, los que definen el orden internacional tienen una práctica colonial. Claro, hoy, ¿cómo va a decir eso? La verdad es que, como decía el general, la única verdad es la realidad. Estaba hablando de lo que nos pasa a los argentinos. Cuando hablaba del terrorismo internacional, ¿qué nos van a venir a decir a nosotros del terrorismo internacional? Si nuestro pueblo ha sido víctima. No hemos sido víctimas en la AMIA y en la embajada de la peor agresión del terrorismo internacional. Y cuando Cristina le decía, están poniendo condiciones insalvables para el desarrollo nacional a través de un juez que bombardea, no ya con bombas o con cañones, sino con una sentencia judicial, la vida de miles de argentinos. Claro, esto molesta, pero ¿qué va a decir un presidente peronista si no dice lo que pasa en su pueblo al cual tiene que representar? Créanme que había presidentes que decían todo lo mismo, era la nomenclatura del Fondo Monetario, de los organismos internacionales, repetían el mismo formulario, los mismos conceptos que escriben los tecnócratas de estos organismos para justificar su trabajo y para hablar en un mismo lenguaje con datos diferentes de la realidad de los países a los cuales el sistema financiero internacional los somete. Y esto es central para entender la originalidad del mandato de la política. ¿Es constitutiva de nuestra vocación política la rebeldía? Naturalmente. Dirigente político que en esta Argentina con injusticia no exprese rebeldía, no exprese vocación transgresora, no exprese sueño hacia adelante, es porque está representando a otros intereses que no son los intereses de nuestro pueblo argentino. Y este momento es crucial para entender el mandato histórico del peronismo. Yo veo una oportunidad histórica. Veo una oportunidad histórica para quienes tengan vocación patriótica. Veo una oportunidad histórica para que quienes se sientan hijos de un sueño fundador que fue la patria grande. Nosotros fuimos paridos en un sueño libertario. Nosotros fuimos paridos en un sueño libertario. Nuestra identidad patriótica está vinculada a un sueño de libertad, de independencia, nunca de invasión. Pero nosotros somos parte de una herencia que fue preñada por Güemes. Y esto no es volver al pasado a figuras que no existen. Este es volver a un sentido de la historia con la cual nuestro pueblo fue luchando para llegar hasta el presente. Fíjense que en nuestra historia reciente, tan solo 200 años, hubo pueblos que estuvieron decididos a quemar sus casas, sus campos, sus riquezas con tal de ser libres. Esto fue el éxodo. Y hubo momentos históricos donde los argentinos pusieron en el Río de la Plata, hace 150 años, a la flota más poderosa de la tierra, las cadenas para decir, sentimos la dignidad de ser parte de nuestra tierra y tener un mandato con nuestra tierra. Nosotros somos hijos de esa historia que no resiste la nomenclatura del orden establecido, porque el orden establecido se iba a Montevideo y estaba del lado de la Gran Bretaña para conspirar contra los intereses de la patria. Y este ha sido el proceso del pueblo argentino. ¿O ustedes creen que el 17 de octubre fue un movimiento de rosa? Fue un movimiento que nadie imaginó cómo se iba a dar. Pero el pueblo entendió
que quien se había conectado con su realidad estaba preso y cruzaban el riachuelo. Y miles de argentinos fueron a rescatar lo que creía que era la historia que le pertenecía. Y así fue la historia de este proceso histórico que nos tocó vivir. Yo me acuerdo el Bicentenario. Bicentenario que solamente Cristina lo visualizó. Y ahí estuvieron bien presentes las dos Argentinas. La Argentina del Teatro Colón, una Argentina elitista, para 1.500 argentinos, y la Argentina de la Patria Grande, que no se podía caminar sobre la 9 de julio, la Avenida de Mayo, y la Argentina de todos los presidentes de América Latina que venían a expresar una decisión de ser Patria Grande, una decisión de un proyecto compartido. Pero naturalmente esta es nuestra historia, es la historia de la lucha de nuestro pueblo por su liberación nacional y social. Nosotros somos profundamente latinoamericanos y no hay otro destino que no esté vinculado a América Latina. Y hoy, ¿cuál es la tensión que tiene la política en la Argentina? Lo primero que trataron de instalar es que el mandato constitucional de la presidenta era coincidente con la vigencia de un proyecto político. Naturalmente que a eso nos resistimos. Naturalmente que a esto nos resistimos. Muchos hablan de nuestras formas. Muchos hablan de nuestras formas. Cuando uno representa un solo interés, que es el del pueblo, no cae en ninguna buena forma muchas veces. La única forma... Claro, porque... Miremos, me tocó presenciar a mí la última etapa de la negociación con los fondos buitre, el fallo de Griesa. Si uno entendiera y pudiera transmitirle al pueblo argentino que la aceptación de las condiciones que nos proponen los fondos buitre significa que sobre la Argentina cae un endeudamiento de 500.000 millones de dólares, es decir, todo el Producto Bruto Interno de la Argentina para las próximas generaciones, ahí entenderíamos que estamos ante una nueva invasión inglesa, que estamos ante una nueva usurpación colonial y que no estamos defendiendo el interés de una administración, estamos defendiendo lo que creemos que es la base del desarrollo de nuestra sociedad, el desarrollo de nuestro pueblo. Ustedes saben que para la presidenta sería mucho más fácil acordar y prorrogar y tirar para adelante la deuda, pero sería condenar el futuro de los argentinos y traicionar la visión histórica de cómo se gobierna para poder conservar la autonomía en la construcción de nuestro propio destino como país. Imagínense, por momentos, pónganse cada uno de ustedes en la cabeza de la presidenta y que te sacudan todo el tiempo. Sería mucho más fácil ir, firmar y que lo pague Cadorna. Hay que tener mucha coherencia, mucha convicción, mucha certeza de los intereses que se representan. ¿Por qué creo yo que estamos consolidando lo que entiendo es la base del triunfo en el año 2015? Mire, no hay nada más potente que la certeza de la propia convicción. Yo creo que si nosotros nos hiciéramos dos preguntas, con muchos de ustedes nos hemos visto en algún lado, nos hemos encontrado, pero personalmente no hemos charlado. Pero hay dos preguntas que seguramente responderíamos de la misma manera. Si uno se preguntara por qué llegó a la política y cada uno cerrara los ojos, seguramente responderíamos porque entendíamos que podíamos hacer algo para cambiar la realidad. Que podíamos hacer algo. Es decir, que hay en nosotros una vocación, que hay en nosotros un llamado que nos trasciende a nosotros mismos. Llamado que para algunos viene de Dios, de la propia conciencia, del espíritu, de donde quieran, pero un llamado que nos trasciende. Y la segunda pregunta, si nos hiciéramos, ¿estamos conformes con lo que nuestro gobierno está haciendo? No tengo la menor duda que podríamos decir, estamos felices, porque se está haciendo con la Argentina lo que nosotros creíamos que había que hacer con la patria. Por lo tanto, esa es nuestra potencia. Esa es nuestra potencia política. Y eso no entra en el registro de las encuestas.
¿Eso no entra en la nomenclatura que el sistema construyó para seguir gobernando la Argentina? ¿Y por qué la rebelión es constitutiva de la representación de un proyecto político nacional que represente y que interprete la voluntad popular de nuestro pueblo? ¿Por qué la de los sueños y la de las asignaturas pendientes? ¿Por qué es la de los desafíos de llamar a las cosas por su nombre? Me preguntaban recién qué pensaba del discurso de la presidenta en el día de ayer. Anteayer. O de antes de ayer. Yo perdí. En el Congreso uno pierde a veces esos días intensos. Y yo lo que sentía es que la presidenta llama a las cosas por su nombre. Eso es lo que no puede entender la partidocracia liberal. Eso es lo que no puede entender. O uno defiende y representa los intereses por cual fue electo, o traiciona los diferentes a los intereses por el cual fue electo. Y a mí no me gusta enumerar lo que todos nosotros tenemos como registro presente histórico de lo que se ha hecho por la Argentina. Es mucho. Una sola medida hubiese bastado en la historia que nosotros conocemos de los gobiernos democráticos para un mandato. Miles y miles de decisiones tomadas todo el tiempo. Sí quiero hablar de lo que imagino que es el presente y pienso para el futuro. Muchos se horrorizan la situación económica actual. Miren, para que quede claro, para que se entienda con simpleza. Lo dijo nuestra presidenta no hace mucho. Argentina tiene que pagar este año y el próximo 12.000 millones de dólares de la importación de energía. Y otros 12.000 millones de dólares para cubrir servicios de la deuda externa, para no volver a endeudar a la Argentina. ¿Saben qué va a pasar en el 2016? El presidente del 2016 tiene que pagar 1.000 millones de dólares. O sea, va a disponer de 11.000 millones de dólares que Cristina no tuvo. Pero en materia energética, los 12.000 millones de dólares que pagamos de importación se va a reducir a la mitad. Es decir, el próximo presidente del 2016, con estos dos instrumentos, tan solo por la coherencia de estos años, va a disponer de una cantidad de recursos que le va a restituir a la Argentina el superávit gemelo del cual Néstor habló al comienzo y los primeros años de nuestro gobierno. ¿Por qué llegamos y cómo llegamos a esta situación? Porque no queríamos perder empleo y porque habíamos decidido mantener a través del subsidio a la energía la competitividad de nuestro país. Y porque queremos, como decíamos al comienzo, y porque somos parte de un pueblo que marcha y queremos que la marcha sea de los 40 millones, no queremos un pueblo con 7 o 8 puntos más de desocupado. Claro, como dijo el hijo de la presidenta, con el pueblo afuera cualquiera cierra los números. Los números tienen que cerrar con el pueblo adentro y tomando las decisiones que benefician a la mayoría de los argentinos. Y en eso, y si hay algo que constituye nuestra potencia, nuestra fortaleza, nuestra coherencia, es no haber traicionado nuestro mandato histórico. Es Cristina no haber traicionado nuestro mandato histórico. Fíjense qué va a pasar en el 2016. Cuando se tomó la decisión de recuperar YPF, nacionalizar YPF, nos dijeron barbaridades. Barbaridades. Fíjense la precisión milimétrica de una decisión de Estado. Argentina nacionalizó la participación del Estado en la empresa YPF. Y a los pocos meses se determinó que Argentina era la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo. Fíjense. ¿Por qué razón criticaban la decisión de tomar YPF? Y esa decisión es histórica, porque eso le va a dar a la economía de los próximos años en la Argentina la competitividad que la economía necesita. Y va a tener el financiamiento energético que va a hacer de la Argentina un país que va a lograr desarrollar su valor agregado. Cuando nosotros decimos, cuando se hizo la ley de tierra en la Argentina, nos dijeron barbaridades. ¿Saben lo que queríamos? Que la tierra de los argentinos no se la vengan a llevar las potencias extranjeras, porque Argentina es un productor de alimento. Naturalmente es un productor de alimento. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes, 1.000 se mueren de hambre. Argentina produce alimento para 400 millones de personas y va a producir para 250 millones más. Es decir, Argentina es una potencia alimentaria.
¿Pero por qué Argentina es una potencia alimentaria? Porque hubo un gobierno que apostó al valor agregado y a la industrialización de su producción y a la transferencia de tecnología. Y eso fue un Ministerio de Ciencia y Tecnología. La transferencia de ciencia y tecnología no estuvo acotada a los grandes grupos empresarios. La transferencia de ciencia y tecnología estuvo conducida y gestionada por el Estado. Y permitió el acceso a que todos los actores de la sociedad pudieran dar ese salto tecnológico. La Argentina hace 10 años tenía 35.000 investigadores, hoy tiene 70.000, necesitamos 100.000. Pero en una década se hizo lo que no se había hecho en toda la historia de la Argentina. Es decir, somos parte de un país que toma la decisión y el rumbo de su propio destino en sus propias manos. Quiero darle un dato a los pesimistas y contarle una anécdota. ¿Por qué es necesario la militancia? ¿Por qué es necesario dar la discusión en todos los frentes? ¿Por qué es necesario poder dar razón de las cosas que queremos y estamos convencidos? Viene un grupo a pedirme una reunión. Argencon se llama, Argencon, ¿quiénes son? ¿Qué sé yo quiénes son? Los atendí, como tantas cosas que uno atiende. Y escuchen este dato, porque esto habla de la nueva Argentina. Argentina exporta 80.000 millones de dólares, 80.000. Viene un grupo que dice que son ingenieros informáticos, etc. ¿Qué hacen estos muchachos? Estos muchachos son proveedores informáticos y le hacen el mantenimiento a las grandes empresas del mundo, IBM, etc. Tienen su casa matriz en Estados Unidos, su lugar de trabajo en China o en Tailandia, y en la Argentina le venden a contrahorario la tecnología, la reparación y el mantenimiento. ¿Saben cuánto representa eso que tiene un valor agregado extraordinario? El 8% de las exportaciones de la Argentina. Eso forma parte del cambio tecnológico que la Argentina ha producido. Y esa es la Argentina que el próximo presidente va a heredar, con más de 1.200 científicos trabajando para el Estado y 70.000 investigadores trabajando en nuestras empresas. ¿Y cómo es la competitividad que la economía argentina necesita? Transferencia de tecnología, el valor agregado y el desarrollo económico. Y cuando nosotros planteamos la necesidad de una política que mire a la Argentina desde otro lugar, ¿qué estamos planteando? Cuando la presidenta plantea, porque no me pertenece, le pertenece a ella el proyecto del Norte Grande y el proyecto de llevar la capital o el lugar de residencia de las autoridades federales a Santiago del Estero. ¿Qué estamos planteando? Acá, la Argentina sigue siendo víctima de la psicología de las 7 manzanas del sistema financiero. Sigue siendo, donde creen que el problema de la producción pasa por el dólar. Y el problema de la producción pasa por la generación de empleo, por las condiciones de transferencia de tecnología y competitividad que tiene nuestra economía. Y por un cambio de cultura. Si ustedes escuchan a los economistas, son los mismos economistas, no economistas, asesores de empresas que viven generando diagnóstico apocalíptico para justificar el trabajo que hace y seguir trabajando mañana, pero que jamás estuvieron frente a la conducción de un sistema de producción, no pagaron sueldo y no manejaron empresas. Y esto es por la Argentina que hay que pelear, por la Argentina real. Y este es el trabajo y el deber militante, poder dar respuesta de las cosas que creemos y de la Argentina que queremos cambiar. No va a ser fácil, nada va a ser fácil, porque en definitiva está en discusión la Argentina, la misma Argentina de hace 200 años. Una Argentina libre, con un pensamiento original, con un pensamiento autónomo, con capacidad de tomar la propia decisión en función de la conveniencia de las mayorías, o quienes van a decidir en la conveniencia de las 7 manzanas de la República Argentina, que han gobernado históricamente a la Argentina y que no se resignan a que la política genere las condiciones de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es la gran tensión en nuestra sociedad? Que las decisiones no están en el mercado, que las decisiones están desde la política en la conducción del Estado como garante del interés general de la sociedad. Y esto fue históricamente la gran tensión que tuvo la Argentina. Y en esto yo quiero tomar algunos conceptos que me parecen centrales en la mirada de los tiempos por venir. El movimiento obrero y los cuadros del movimiento obrero tienen necesariamente que tener en esta nueva Argentina un rol estratégico. 5 millones nuevos de trabajadores. No se concibe un proyecto de desarrollo nacional que vaya por el 50-50 entre trabajo y producción, entre trabajo y capital, si no es a través del acompañamiento y la participación del movimiento obrero. Pero tampoco se concibe este proyecto sin militantes que iluminen el pensamiento a partir de la discusión permanente, a partir de recoger qué pasa, qué siente y qué piensa el otro y de qué tiene necesidad el otro. Por eso el desafío,
Cuando muchos pretenden ver quién es el candidato, ¿qué sé yo quién es el candidato? El problema de los candidatos forma parte de la democracia liberal. Nosotros no queremos una democracia de candidatos, nosotros queremos una democracia con sentido social y transformador. Y es ahí, compañeros, donde lo que tiene que quedar en claro, que para los peronistas, y esto tampoco lo puede entender el orden establecido, la lealtad es un principio de convicción de que quien conduce no va a tomar nunca una decisión en contra de los intereses del pueblo. Esa es la lealtad para los peronistas. No nos pueden entender. Los que tienen todo resuelto no necesitan de nadie. Ahora, el pueblo que está solo y espera, tiene necesidad de creer que la palabra sigue teniendo valor, que la palabra empeñada sigue siendo una carta de documento en la decisión del propio destino. Porque en una medida de esa marcha peregrina se juega el destino individual de él y de su familia. Entonces, nosotros creemos en la conducción, porque ha sido leal al mandato popular. No creemos en la obsecuencia. Para el orden establecido es obsecuencia. No pueden entender. No pasa por la república de la forma, pasa por la transformación social, con institucionalidad política. ¿Para qué sirven las instituciones? Si no es para garantizar el proyecto de una patria justa, de una patria que pueda ser soberana, soberana para construir su propia justicia interna. Entonces, yo creo en la ley del barrilete. La ley del barrilete. Va el barrilete, va la cola. O a ver si alguno cuando no podía subir el barrilete en el barrio, la cola subía. Y el barrilete es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, hay algunos muchachos que pretenden acelerar los tiempos creyendo que la ambición individual es más importante que el proyecto. No, compañero. Lo más importante es nuestro proyecto político. Lo más importante es la marcha de nuestro pueblo. Lo más importante es superar los escollos que están poniendo intereses concentrados para que este proceso constitucional de mandato de la presidenta termine con nuestro proyecto político. Y aquí está el rol del desafío de los militantes. Por eso no hay recetas. Lo que hay es la discusión desde la salida del sol hasta el ocaso y poner todas las energías en lo que uno cree que es lo mejor para sí y para la patria. Y este es el desafío militante. El desafío de lo que hay que hacer hay que encontrarlo en la íntima convicción que cada uno tenemos. Y no tenemos que permitir que nos quiebren la íntima convicción. Sabíamos que íbamos a tener, que la Argentina iba a tener un estrangulamiento financiero 2014-2015. No tenemos absolutamente nada nuevo, pero sabemos que la Argentina del 2016, por las decisiones que hemos tomado, va a ser una Argentina que va a disponer de los instrumentos necesarios para crecer y para desarrollar. Por eso estamos hablando de un nuevo escenario para la política argentina. Por eso nos atrevemos a decir que creemos que el 2016 las autoridades políticas tienen que hacer con un pacto con la patria latinoamericana inconclusa, que el próximo presidente tiene que ir a Santiago del Estero para abrazar desde el interior una mirada mucho más federal y mucho más integrada de la Argentina, que el próximo presidente tiene que tener la capacidad de conducir la política de ordenamiento territorial, porque es imposible concentrar hermanos y hermanos nuestros en Villa donde no tiene nada que ver con el peronismo. El buen vivir forma parte del desafío que el peronismo tiene. Tenemos que recuperar la conducción del territorio. Es central la conducción del territorio. No podemos permitir una Argentina que se siga concentrando en el puerto. Tenemos que generar una Argentina que pueda desarrollarse con todo el territorio que tiene. Argentina, miren, tenemos los 3 recursos centrales que el mundo necesita. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos desarrollo biotecnológico y autoabastecimiento energético. ¿Por qué corno creen que pretenden quebrar este proceso histórico? Porque lo peor que les puede pasar es decir que la Argentina tiene futuro. Y como nosotros tenemos la certeza que la Argentina tiene futuro, un peronista va a seguir conduciendo esta Argentina. Ahora. ¡Bravo! ¡La Perón! Compañeros, nos duelen las traiciones. Nos duelen las traiciones de muchos compañeros. Pero miren, lamentablemente se da la profecía de General Perón: el que le da hueso a perro ajeno, pierde el hueso y pierde el perro. Los liberales no tienen nada que ver en el peronismo, compañeros. Porque los liberales
entienden al Estado como una forma de enriquecerse ellos. Lo ven al Estado y a la carrera política como un cursus honorum individual y no como un proceso de liderazgo de transformación colectiva. Esta es la diferencia. O los que creen que pueden ser candidatos de los medios de comunicación. Error, muchacho, error. Se conduce del liderazgo de nuestro pueblo y se sostiene una Argentina con igualdad de oportunidades. Cuando uno expresa lo más sagrado que tiene un argentino, que es el sentirse representado en sus intereses. No pueden entender que Cristina todavía siga representando lo que representa. ¿Saben por qué? Porque representa lo más sagrado de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo sabe, sobre todo el pueblo que no podía marchar, el pueblo que no podía ser parte de esa marcha por su liberación personal, el pueblo que estaba condenado, mientras muchos o pocos marchaban por un destino personal para sí y para las generaciones futuras, había argentinos que estaban al costado de esa marcha. Hoy Néstor y Cristina los han insertado, hoy Néstor y Cristina lo han hecho parte de esa marcha. Nos corresponde a nosotros que esa marcha sea con dignidad, nos corresponde a nosotros que sea el proyecto político que representa los intereses populares, el que gobierne la Argentina. ¿Ustedes creen que quien traicionó en lo poco no va a traicionar al pueblo? ¿Ustedes creen que quienes utilizaron al gobierno nacional y popular para proyectarse, si se confundiera el pueblo y le diera la posibilidad de conducir la Argentina, no van a traicionar al pueblo? Ustedes mismos tienen la respuesta. El que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Por eso, compañero, tengo la convicción íntima que estamos transitando por el camino que elegimos transitar nosotros. A nosotros nos ofrecen recetas para salir de esta coyuntura endeudando nuevamente a la Argentina. Nosotros no vamos a pactar con las causas del fracaso de la Argentina. Nosotros tenemos la certeza que el camino que estamos transitando es el más conveniente para garantizar el futuro del pueblo argentino. Y los militantes políticos tenemos el deber de decir lo que pensamos, de sentir lo que pensamos, porque en nuestras palabras no está una discusión política más o una discusión política más. En nuestras palabras y en el acierto de lo que pensamos y de lo que decimos está la felicidad de nuestro pueblo. Por eso, compañeros, somos parte de una generación de argentinos que por primera vez vive los 30 años de democracia en forma ininterrumpida con la vigencia del Estado de Derecho. El desafío es que esa vigencia de Estado de Derecho se convierta en justicia social, se convierta en la oportunidad de justicia para todos los argentinos. Entonces, nosotros sentimos que el ser patriota coincide con ser peronista, porque estamos convencidos que la expresión del movimiento nacional vino a tener una resignificación. También Néstor Kirchner es responsable de que el peronismo se siga llamando peronismo. Porque si Néstor Kirchner no vinculaba al peronismo con la justicia social, con la soberanía política y la independencia económica, el peronismo iba a pasar a ser una pieza dócil del Museo de la Decadencia Argentina. Por eso el peronismo vino a ser un instrumento del desarrollo nacional, porque se reencontró con sus razones históricas. ¿Creen ustedes, por ventura, que no vale la pena dar todo nuestro tiempo, dar todas nuestras mejores energías, todos nuestros mejores sueños, no por nosotros, no por una candidatura individual, sino por dejarle a las próximas generaciones el país que queremos, que no nos pertenece, que es de San Martín, que es de Rosa, que es de Güemes, que es de Belgrano, que es de Perón, de Irigoyen, de Vita, de Néstor, de los 30.000 compañeros que desaparecieron, pero sobre todo hoy, de la responsabilidad histórica que cada uno de nosotros tiene. Si yo le pudiera dejar un testimonio, no consejo, un testimonio como militante, un deseo profundo. Sean fieles con lo que sienten. No se traicionen. No permitan que nada traicione el sentimiento más profundo que cada uno tiene. No permita que nada interfiera en el flujo sanguíneo del espíritu de cambio de la sociedad que cada uno de ustedes tiene. Tenemos que ser agua en un desierto. Vienen por la Argentina, vienen para volver al pasado,
vienen para someter el destino histórico. No van a poder, porque estamos convencidos que 30 años de democracia solo y solo se pudieron planificar cuando se defendió, como lo hizo Néstor y Cristina, un solo interés, que es el del pueblo. Compañeros. Compañeros. Compañeros, miren, cuando hablen de candidatos, cuando hablen de Scioli, cuando hablen del Pato, cuando hablen de Randazzo, cuando hablen de Domínguez, cuando hablen, somos tantos en esa lista, qué sé yo, de los que quieran, piensen una sola cosa. Piensen que nuestra tarea es fortalecer la capacidad de decisión de Cristina Fernández de Kirchner, porque representa un solo interés, que es el interés del pueblo argentino, y nuestro próximo candidato a presidente tendrá que representar un solo interés, que es el del pueblo argentino. Y ahí va a tener nuevamente al peronismo convirtiéndose en una bandera de triunfo, porque expresamos la posibilidad de cambio y los deseos de transformación de nuestra sociedad. Compañero, lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias por este espacio. Somos parte de la mejor historia del pueblo argentino. Gracias.